Muchas gracias a usted por invitarme. Bueno, en cuanto a cooperación, tengo que reconocer el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea. Ha habido apoyos significativos e importantes, pero a lo que yo me refiero en este comentario es que deberíamos de coordinar políticas públicas, al menos en la región, para poder enfrentar juntos a este enemigo que nos ataca por igual a Ecuador, a Colombia, a Perú, a Chile, a México, y creo que una acción conjunta sería más efectiva. Bueno, voy a estar básicamente hasta noviembre 30 meses, no es tan corto. No cumplí el periodo que yo esperaba porque debí disolver la asamblea dentro del marco constitucional para evitar un desgaste mayor de la economía y un mayor impacto negativo sobre la población ecuatoriana. ¿Qué cambiaría? Quizás algunas cosas, no puedo decir que todo fue hecho a la perfección, quizás en materia de comunicación, quizás en materia económica lograr mejores números en cuanto al déficit fiscal, crecimiento económico, pero así es la vida, uno no cuenta con imponderables como el crudo invierno del 2022, del 2023 y ahora tener que invertir recursos para prevenir el impacto o mitigar el impacto del fenómeno del niño. Sin duda, claro que sí que hubiera aspirado a terminar los 4 años. Solo para quienes nos escuchan, al presidente o presidenta que se elija el 15 de octubre es solamente para año y medio, para terminar el periodo, mi periodo de gobierno. Pero bueno, esa es la política y hay que ponerle al mal tiempo siempre buena cara. La incautación de 500 toneladas de droga en 2 años, un promedio de 250 toneladas por año, cuando los gobiernos anteriores no incautaban más de 40, 50 toneladas. El problema estaba ahí. Es decir, la semilla ya digamos, o el virus ya estaba inoculado dentro de la sociedad ecuatoriana. Y claro, cuando uno toma una decisión correcta, cuál es incautar droga, que nos ha convertido en el tercer país del mundo en incautación de droga, de acuerdo con la ONU, frente a esa acción hubo una reacción violenta. Y en esa reacción violenta lo que encontré lastimosamente es unas fuerzas armadas desmanteladas por gobiernos anteriores y una policía nacional que requería más personal. Contraté un 20% más de policías, un salto que no se había dado antes. Y hemos equipado tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas equipos que estarán llegando en los próximos meses y el próximo año para fortalecer su capacidad de acción. Yo los comprendo y lo comparto y lo respeto, pero como le digo, lo que yo encontré es unas fuerzas del orden desmanteladas, a las que he tenido que equipar. Solo en Fuerzas Armadas una inversión de cerca de 1.100 millones de dólares. Empezaron a llegar los primeros equipos, que son vehículos blindados para poder poner orden en la población, poner orden a los delincuentes. Pero bueno, hubiera querido tener más equipos de los que yo ya he adquirido y que llegarán en los próximos meses, pero esta es la realidad que me tocó enfrentar.
Pero fíjese que lo hemos logrado, porque se ha difundido muy poco un memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa del Ecuador, que tiene 169 objetivos durante los próximos 7 años. Y cada objetivo tiene capacidades que habrá que adquirir. Y bueno, no me atrevo a ponerle un valor, pero eso es lo más cercano a un Plan Colombia, que lo hemos logrado con Estados Unidos. Creo que por sentido de responsabilidad, sí, porque es el apoyo y la ayuda de Estados Unidos al Ecuador. ¿Por qué negarse a recibir apoyo y ayuda? Yo creo que la situación realmente, comprendo a la población, es angustiante. Para mí también lo es, porque tengo la responsabilidad de mantener el orden. Pero no me atrevería a compararlo con la situación de Colombia. Cada país tiene sus propias características y de lo que resta de mi periodo, pues seguiré actuando con mano dura con la delincuencia. Es que lo que si usted lee el memorándum de entendimiento, y ojalá que lo pueda hacer, sí, es muy parecido a lo que significó el Plan Colombia, porque es una línea trazada para ayudar a equipar a las Fuerzas Armadas del Ecuador precisamente para enfrentar estos problemas. Ya van a ser 2 meses casi, en octubre 9. Porque nosotros no nos corresponde hablar. En esto hay que ser claro. Es la Fiscalía la encargada de la investigación. Y el gobierno no puede estar dando información que le corresponde dar a la Fiscalía, que es un poder judicial independiente del Poder Ejecutivo. Entonces usted comprenda, hasta que la Fiscalía no concluya y le diga al Ecuador cuáles fueron los resultados, pues el gobierno no puede pronunciarse, porque podemos, al pronunciarnos, causar un daño al proceso de investigación, y eso es lo que menos queremos. Por las razones que le he dicho, pues, porque eso lo tiene que ver la Fiscalía, lo tiene que evaluar la Fiscalía, y es la Fiscal General de la Nación a la que le corresponde dar los resultados de la investigación. No es al gobierno, y por lo tanto yo no puedo hablar porque puedo dañar un proceso de investigación en el que además está participando, por pedido de mi gobierno, el FBI. Así es. El FBI está trabajando y colaborando en el proceso de investigación. No me pida que yo dé detalles. Le he dicho y le digo por tercera vez, el gobierno no puede hablar sobre la investigación si no es a la Fiscalía. Cuando ella hable, el gobierno podrá generar una opinión. Ahora no, porque puedo interferir en el proceso de investigación. Como ecuatoriano yo deseo que eso cambie. Lastimosamente sucedió, y yo comprendo que esas imágenes que recorrieron el mundo generen una sensación de absoluta inseguridad en el Ecuador, que no es tal, porque gran parte de la violencia es violencia, yo diría el 90%, entre las pandillas, entre los grupos delincuenciales organizados que se disputan territorios para la venta de droga dentro de Ecuador. Mire, usted me está haciendo preguntas que llevan a simplemente comentar los aspectos negativos de Ecuador. Ecuador tiene temas muy positivos también, que los traté en la Asamblea de la ONU.
hemos logrado reducir la desnutrición crónica infantil en 3,5 puntos porcentuales. Ahora está en 20,1. Y esto es importante, es muy importante, porque hemos salvado a más de 20,000 niños, es decir, salvado el futuro del Ecuador. Y hay otro tema que lo traté en la ONU también, la contribución del Ecuador a la lucha contra el cambio climático a través de la creación de la Reserva Marina Hermandad en Galápagos. Sí. Y en base a la Reserva Marina logramos un canje de deuda por conservación que es el más grande de la historia de la humanidad, 1.630 millones de dólares, lo que significa un ahorro en la deuda externa de los ecuatorianos. Y parte de ese dinero se destina también a la conservación de las Islas Galápagos. Por lo tanto, hay cosas muy positivas como los avances en economía, la creación de empleo, el apoyo a los microempresarios con créditos al 1%, la construcción de escuelas, de unidades educativas muy modernas, que al término de mi periodo serán 26 y que hasta ahora son 20. La construcción de hospitales. He inaugurado ya 3 de los 4 hospitales nuevos. Voy a inaugurar un hospital que en el gobierno de Correa se robaron el dinero y en el gobierno de Moreno también se lo robaron. Ha debido llegar mi gobierno para que se respeten los fondos públicos y se termine con un hospital de Pedernales que fue afectado por el terremoto. Así que hay muchas cosas positivas que hablar del Ecuador. Bueno, espero que siga ocurriendo y espero que la comunidad internacional apoye aún más de lo que ya ha estado apoyando en materia de migración al Ecuador. Son recursos que le cuestan al país, no somos un país rico y todos estos niños, niñas van gratuitamente a las escuelas independientemente de su situación migratoria y los mayores y los niños y niñas también van a hospitales y reciben atención gratuita. Cuando visito hospitales, me agrada que una señora se me acerque, me dé un abrazo muy fuerte y me diga gracias. Claro, por el tono de voz me doy cuenta que se trata de una persona de Venezuela que ha recibido atención gratuita de salud. No, yo no rompí relaciones. Yo encontré el país sin relaciones diplomáticas de Ecuador con Venezuela. Más allá del próximo gobernante, lo que yo siempre pensé es que en bien del pueblo venezolano y del pueblo ecuatoriano, que son pueblos hermanos, debería restablecerse esa situación. El tiempo no me dio espacio para lograrlo. Yo creo que lo más sano es normalizar relaciones en homenaje a los pueblos de Venezuela y de Ecuador. Usted lo dijo muy claro, yo no me voy a pronunciar sobre la política internacional de otro país. Excelente, realmente excelente. Nuestras relaciones están en un nivel más alto posible de los últimos gobiernos, o me atrevería a decir del siglo XXI, por no exagerar más o no cometer una exageración. Estupendas en todos los campos, en el campo de la seguridad, en el campo económico. Por ejemplo, el canje de deuda por conservación se lleva a cabo gracias a la DFC de Estados Unidos, también gracias a la Unión Europea, pero fundamentalmente al DFC de Estados Unidos, que nos permitió obtener recursos y liquidez para poder recomprar la deuda externa. Ojalá,
Ojalá que los futuros gobiernos, no hablo del próximo, sino del próximo, del subsiguiente y así sucesivamente, comprendan que nuestro principal aliado internacional son los Estados Unidos. Y más allá de la ideología de los gobiernos, cuando una pareja se enamora y se casa, siempre piensa en la luna de miel en los Estados Unidos, en Orlando, en Nueva York, etc. Cuando esa misma pareja ya tiene hijos, quiere llevar a los hijos de vacaciones a Disney World. Y cuando los hijos crecen, quiere que estudien en la Universidad de los Estados Unidos. Y cuando ellos pierdan un empleo, vienen a Estados Unidos a buscar un empleo o a emprender. Esa es una, digamos, una elección muy clara del pueblo ecuatoriano. Independientemente de los gobiernos, el pueblo ecuatoriano mira al pueblo de los Estados Unidos como su principal aliado, su principal amigo. Por supuesto que sí, tengo perfectamente claro. He dicho en el Ecuador que voy a tomar la bandera de lucha contra la desnutrición crónica infantil y me he comprometido que el resto de los días de mi vida estaré trabajando por este tema. ¿Por qué? Porque no podemos ser impávidos frente a una realidad del Ecuador donde el 20% ahora, cuando asumí el gobierno era el 20, 24 algo, 25%. No podemos ser indiferentes frente a un niño que nace hoy y no tiene la oportunidad de una adecuada nutrición, frente a una madre embarazada que no tenga la oportunidad de controles gratuitos del proceso de gestación para cuidar desde el vientre a ese niño. Es importante el tema, para mí lo es, y para muchos ecuatorianos también. Gracias.